Muy bien, sean todos bienvenidos a este nuevo video de este proyecto 3. En esta ocasión vamos a revisar el taller de matemática propuesto en la semana 3, del texto de plano de BGU. En la página 166, el ejercicio 3. Vamos entonces a revisar. Y en esta ficha recordemos que aquí en la semana 3 que ya hemos revisado, nos traen o nos piden revisar unas páginas del libro, ¿sí? Para completar esta actividad 3. Esto se encuentra en esta parte de acá. Miren, aquí justamente dice lo siguiente, dice: lee, comprende y retroalimenta con tu profesor de la página 162 a la página 165 del texto de matemática de primero de bachillerato. Dice aquí: y resuelve el ejercicio 3 de la página 166. Entonces vamos a revisar esta parte. Como vemos, es de la actividad 4. Acá tenemos el texto. Justamente en la página 166 nos dan un taller práctico y nos piden hacer este ejercicio 3. Dice: con los vectores A y B en R2 que se dan en cada ítem, representa gráficamente dichos vectores y calcula, nos piden calcular las normas de cada vector, la norma de la suma y la norma de la diferencia de cada vector. Bien, entonces vamos a revisar esa parte. Bien, entonces vamos a realizar esta actividad. Recuerden que el tema central de esta semana era iniciativas para reutilizar los desechos del hogar. Era la actividad 4. Nos pedían realizar el ejercicio 3 de la página 166, Y el enunciado 3 decía: con los vectores A, B de R2 que se dan en cada ítem, representa gráficamente dichos vectores y calcula, nos pedían la norma de los vectores A y B, la norma de la suma y la norma de la diferencia de los vectores. Muy bien. Primer literal dice entonces este vector A y B nos dan aquí. Entonces vamos aquí a calcular todo lo que nos piden, Vamos a empezar entonces con la norma del vector A, que es este vector de acá. Y eso se calcula simplemente con esta expresión, aplicando la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Sí, recuerden, la suma de los cuadrados de las componentes. Sí, es decir, la componente esta 2 y la componente 5, que serían componentes horizontal y vertical respectivamente. Entonces aquí hacemos estas operaciones. Nos daría obviamente 2 al cuadrado sería 4, 5 al cuadrado sería 25. Hacemos aquí la suma y vemos que la norma de este vector A es de raíz de 29. Luego vamos con la norma del vector B. Hacemos lo mismo. Recuerden, la raíz de la suma de los cuadrados de las componentes. La componente en X, que es 7, acá está 7 al cuadrado, y más la componente en Y, que es 3, que está en la parte de acá, 3 al cuadrado. Hacemos la operación: 7 al cuadrado, 49, y 3 al cuadrado, 9. Sumamos estas dos cantidades y nos da que la norma del vector B es raíz de 58. Bueno, norma o módulo también que se llama, ¿verdad? De este vector B. Muy bien, vamos entonces ahora con la norma de la suma de los vectores. Y obviamente primero encontramos la suma del vector A y B, es decir, A más B. Y recuerden que para sumar dos vectores realizamos la suma de las componentes, Es decir, miren, realizamos la suma entre componentes, es decir, este 2 con este 7, que son las componentes en X. Primero la sumamos, miren, está acá, 2 más 7. Y luego este 5 más este 3 también sumamos las componentes y está en la parte de acá. Entonces en este caso se suma en cada caso. Nos daría el vector A más B sería 9, 8, haciendo la suma en cada caso. Y de esto sacamos nosotros la norma, aplicando este mismo concepto de acá. Es decir, la norma de A más B sería entonces 9 al cuadrado más 8 al cuadrado. Recuerden, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes, componente 9 y la componente 8, que están en la parte de acá. Hacemos las operaciones y nos queda raíz de 81 más 64. Hacemos aquí la suma y nos queda raíz de 145, que sería la norma de la suma de los vectores A y B. Muy bien, nos queda entonces ahora hallar ahora la norma de la resta de los vectores de A menos B. Entonces en este caso hacemos lo mismo, solo que ahora restamos las componentes. 2 menos 7, eso está en la parte de acá, y 5 menos 3, que está en la parte de acá. Recuerden, se suman entre componentes, Acá está de hecho la resta en cada caso. Luego aquí reemplazamos la componente en X, que es menos 5, y 2 acá al cuadrado. En este caso dado que esta componente que vemos acá es negativa, ¿sí? Entonces en esos casos colocamos aquí paréntesis, ya que recuerden que este cuadrado, este exponente le afecta al signo menos y también al 5. Por lo tanto aquí sería positivo, miren, raíz de 25 y más 4. Hacemos esta suma y nos queda
que la norma del vector a menos b ha sido pues raíz de 29. La norma del vector a, la norma o módulo del vector b. Tenemos aquí la norma de la suma de los vectores y pues la norma o módulo de la diferencia o resta de los vectores a y b. Bien, también nos pedía pues que representemos gráficamente los vectores. Entonces en este caso vamos a colocar aquí la gráfica del vector a, que sería pues justamente esta. Miren, este 2 recordemos era la componente en el eje x, lo ubicamos acá en el eje x, miren, está el 2, y el 5 pues en el eje y, está en la parte de acá el 5, y pues acá está el vector a, se traza pues de esta forma. Recordemos aquí podemos prolongar esto, esta componente 5 y la componente 2 que está en la parte de acá, miren, y ahí ya tenemos pues graficado el vector a. Y de igual forma el vector b quedaría pues así. La componente en x 7 está en la parte de acá y la componente en y, que es 3, en la parte de acá, y está pues el vector graficado, el vector b. Muy bien, listo, ya tenemos entonces todo lo de este literal a. Pasemos al literal b, y en este caso tenemos el vector a, que es el vector 0, 0, y el vector b, que es el vector 6, menos 4. Entonces, en este caso la norma del vector a obviamente pues sería 0 al cuadrado más 0 al cuadrado. Eso obviamente pues nos va a dar simplemente 0, ¿no? El módulo del vector a sería en este caso pues 0, ya que es el vector nulo. Luego el vector b quedaría entonces raíz cuadrada de 6 al cuadrado más menos 4 al cuadrado. Recuerden, cuando es negativo colocamos aquí los paréntesis y esto pues le afecta al menos y al 4. En la siguiente parte pues hacemos las operaciones de 6 al cuadrado y menos 4 al cuadrado. Luego pues hacemos la suma y nos queda la norma del vector b de raíz de 52. Esto podemos pues simplificar esta raíz de 52, nos quedaría pues 2 raíz de 13, ¿no? Haciendo pues la simplificación, y sería pues esta la norma o módulo del vector b. Vamos ahora con la suma de los vectores a más b. Nos quedaría entonces sumar entre componentes, ¿no? El 0 con el 6 y el 0 con el menos 4. Nos quedaría pues obviamente 6 y menos 4. Y luego pues en este caso nos quedaría pues la norma también 2 raíz de 3, dado que pues recordemos nos quedó un vector igual al vector b, miren, que está en la parte de acá, 6 y menos 4, 6 y menos 4. Por lo tanto pues la norma va a ser igual a la del vector b. Vamos ahora con la norma de la diferencia de vectores a y b. En este caso pues le usamos la resta de 0 menos 6, que está en esta parte de acá, y 0 menos 4. Pues, obviamente pues aquí al haber un doble signo va a ser entonces positivo y nos queda pues menos 6 y 4. En este caso pues al hacer el reemplazo nos queda pues menos 6 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y nos daría pues en este caso también 2 raíz de 13, ya que pues recuerden, menos 6 al cuadrado sería pues 36, que es lo que tenemos en la parte de acá, y 4 al cuadrado sería entonces 16. Por lo tanto al sumar nos va a dar estos raíz de 52 y también nos va a dar 2 raíz de 13, que está en la parte de acá. Bien, muy bien. Vamos ahora entonces con la gráfica del vector pues b, que sería en este caso pues 6 en x y menos 4 en y. Está pues ubicado el vector b, que sería pues el gráfico que tenemos que hacer para esta parte. Vamos con el literal c. Tenemos aquí el vector a, 5 menos 7, y b, menos 4 menos 2. Empecemos con la norma del vector a. Raíz cuadrada pues de 5 al cuadrado más menos 7 al cuadrado. Esto está en la parte de acá. Hacemos las operaciones en cada caso. Hacemos la suma y nos queda pues la norma del vector a. Ahora para el vector b, raíz cuadrada de menos 4 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Es decir, las componentes acá, menos 4 y menos 2. Las hacemos pues las de potencia, sería 16 más 4. Nos da pues raíz de 20. Y aquí pues simplificando nos quedaría también pues 2 raíz de 5. Bien, pues haciendo la simplificación en esta parte. Vamos ahora con la suma de los vectores a más b. Hacemos pues la suma de componente con componente. 5 menos 4 y menos 7 menos 2, que son las componentes de acá. Miren, 5 con menos 4 y menos 7 con menos 2. Según las operaciones nos queda pues que el vector a más b ha sido pues 1 y menos 9. Sacamos de aquí la norma del vector, sería pues 1 al cuadrado más menos 9 al cuadrado. Y eso nos queda pues raíz cuadrada de 1 más 81. Aquí hacemos pues la suma de 1 más 81. Nos queda pues raíz de 82, lo que sería pues la norma de la suma de los vectores a más b. Bien, seguimos ahora entonces con la norma de la diferencia o resta de los vectores a y b. Aquí pues hallamos la resta, que sería pues obviamente ahora
el 5 menos el menos 4, que está en la parte de acá. 5 menos menos 4, aquí pues hay un doble signo. Y tenemos pues menos 7 menos menos 2. Aquí también tenemos pues otro doble signo. Si recuerden, eso va a ser pues positivo. Aquí hacemos pues las operaciones. 5 menos menos 4 quedaría entonces aquí 5 más 4. Sería entonces 9. Y menos 7 menos menos 2 quedaría pues menos 7 más 2. Sería entonces aquí menos 5. Luego pues con estos datos sacamos la norma. Nos queda pues obviamente raíz cuadrada de 9 al cuadrado más menos 5 al cuadrado. Hacemos aquí la operación en cada caso. Nos queda pues raíz cuadrada de 81, que sería pues 9 al cuadrado, y más 25, que sería pues menos 5 al cuadrado. Aquí hacemos pues la suma de estas dos cantidades, nos queda pues raíz cuadrada de 106, y sería entonces pues la norma de este vector a menos b. Bien, entonces pasamos ahora pues al gráfico de estos vectores. El gráfico pues del vector a sería pues de esta forma, 5 y menos 7, y el vector b sería entonces menos 4 y menos 2, miren, menos 4 en X y menos 2 en Y, que está en la parte de acá, pues del vector B. Muy bien, pasemos ahora al siguiente ejercicio. D, aquí el vector pues A, que sería 3 y 0, y el vector B, que es 0 y 4. Vamos con las normas del vector A. Quedaría pues 3 al cuadrado más 0 al cuadrado, es decir, únicamente 9, ya que pues recuerden, este 0 al cuadrado pues únicamente pues desaparece y me queda solo 3 al cuadrado, que sería pues 9, y raíz de 9 sería entonces 3. El mismo caso ocurre con el vector b. Miren, quedaría pues 0 al cuadrado más 4 al cuadrado. Este 0 pues desaparece y nos queda únicamente 4 al cuadrado, que sería pues 16. Y raíz de 16 nos sería pues 4. Ya tenemos pues la norma de a y b. Vamos con la norma de a más b. Sumamos los vectores, pues 3 más 0 y 0 más 4, quedaría pues el vector 3 y 4. Y aquí sería pues, al calcular la norma, daría pues raíz de 9 más 16. Hacemos la suma y nos queda pues raíz de 25, que sería pues 5. Y esa sería la norma del vector suma, ¿no? A más b. Vamos con la norma de a menos b, la diferencia de los vectores, y lo mismo, restamos cada componente. Es decir, 3 menos 0 y 0 menos 4, que está en la parte de acá. Nos queda pues el vector a menos b sería 3 y menos 4. Sacamos aquí la norma. 3 al cuadrado más menos 4 al cuadrado. Hacemos las operaciones. Nos queda pues 9 más 16. Y eso pues nos queda de igual forma pues 25, y sería simplemente pues 5 la norma de la diferencia de los vectores a menos b. Sería entonces 5. Vamos ahora con el gráfico. Y el vector pues a, que es 3, 0, sería entonces de esta forma, sobre el eje, ¿no? Horizontal. Miren, entonces 3 en X y 0 en Y sería de esta forma. Y el vector b sería 0 y 4, es decir, sería pues sobre el eje Y, sería pues 0 en X y 4 en Y, que está en la parte de acá. Bien, muy bien. Vamos con el literal E del vector 1 y menos 1, que sería pues el vector A. Sacamos pues la norma, sería pues 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Hacemos las operaciones y nos queda pues que la norma A es raíz de 2. Vamos con la norma del vector B. Sería pues en esta parte raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Nos queda pues otra vez 1 más 1. Y la norma del vector b ha sido pues raíz de 2. Recuerden, para sacar la norma sería pues la raíz cuadrada de los cuadrados de las componentes, ¿no? Menos 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, que está en la parte de acá. ¿Sí? Vamos con la suma de los vectores a más b, ¿no? La norma de los vectores, de la suma de los vectores a más b. Encontramos primero pues a más b, sería pues obviamente componente con componente, 1 menos 1, que está en la parte de acá, y menos 1 más 1. Nos daría pues obviamente 0 en cada caso, y pues obviamente la norma sería 0. Vamos con la diferencia de a menos b. Lo mismo ahora pues sumamos, ¿no? 1 menos menos 1 y menos 1 menos 1. En este caso nos daría pues en ambos casos el 2 y acá el menos 2. ¿Sí? Nos sacamos aquí la norma. Sería pues 2 al cuadrado más menos 2 al cuadrado, y de eso pues la raíz cuadrada. Efectuamos las operaciones, nos queda pues raíz de 4 más 4. Eso sería pues raíz de 8, y simplificando esta pues raíz quedaría simplemente 2 raíz de 2, que sería la norma de la diferencia de los vectores a y b. Sería pues esta parte de acá. Vamos ahora pues con las gráficas. Vector a sería entonces, miren, 1 y menos 1, de esta forma. Y vector b sería pues menos 1 y 1, que sería de esa forma de acá. Miren. Muy bien. Finalmente vamos con el último literal, que es pues el literal f.
Este vector pues menos 1 y menos 1, y el vector B 1 y 1. Para el vector A, la norma quedaría entonces menos 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Nos daría pues 1 más 1, y eso pues raíz de 2, que sería la norma del vector A. El vector B sería entonces en este caso 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, ¿no? Haciendo pues los cuadrados de las componentes, ¿no? La suma de los cuadrados de las componentes, y de eso pues la raíz cuadrada. Sería pues raíz de 1 más 1, y eso sería pues raíz de 2. La norma del vector B. Vamos con la norma de la suma. Encontramos A más B. Nos queda pues aquí el vector nulo, ¿no? Ya que pues aquí se suma, ¿no? Menos 1 más 1, 0. Y menos 1 más 1 pues sería 0. Y pues obviamente pues esa norma nos daría simplemente 0. Ahora, para la diferencia de A menos B, hacemos pues la diferencia. Sería en este caso ahora menos 1 menos 1. Y acá sería entonces también menos 1 y menos 1. Daría pues menos 2 y menos 2. Sacamos la norma. Quitamos las potencias. Hacemos la suma. Y simplifica lo que daría pues la norma 2 raíz de 2. Y pues ya tenemos la norma de la diferencia de los vectores A y B. Vamos pues finalmente con la gráfica de los vectores A y B de este literal F. Y el vector A quedaría entonces de esta forma. Menos 1 en X y menos 1 en Y. De esta forma de acá. Quedaría pues de esta forma el vector A. Y el vector B, que es 1 y 1, sería pues 1 en X y 1 en Y. Y sería pues de esta forma el vector, trazando el vector B. Muy bien, y este pues ya es el último literal de este ejercicio 3 de la página 166 que nos pedían en esta actividad 4 en la parte de matemática. Bien, espero pues que les haya servido este video. Si no se olviden pues dejar like, sus comentarios, sus sugerencias, y les espero pues en el siguiente video tutorial.